Señores, señores, bienvenidos a parte número 3 del curso de estrategias de trading y análisis técnico. Vamos a ver patrones. Ya vimos la parte 1 y la parte 2. Si no lo viste, está acá en YouTube, en la lista de reproducción de cursos. Espero que sí, si estás viendo este video, espero que hayas visto las otras partes. Vamos a ver cómo sigue este curso y ya esta es la última parte. Queda media horita, un poco más de media horita, queda 10, 20, 40 minutos, más o menos. Aparte si agrego algo y demás, se va a estirar un poquito. Así que no demoro más y vamos nomás con esta parte 3 y última del curso de trading y análisis técnico de estrategias. Vamos a ver si hay que corregir algo, agregar algo y demás. El facha. Sí, el facha en los videos del sur estuvimos muy pesados con eso. Viste cuando se te pega algo que no lo puedes dejar de decir. Bueno, así nos pasó. El facha. Todos, ¿cómo andan? Y bienvenidos a esta lección del curso a nivel 2 de trading, donde vamos a ver patrones de gráficos, vamos a ver cuáles son los patrones más utilizados, los que mejor información nos da y más certeza nos da al momento de hacer el análisis, porque la verdad es que existen muchos patrones técnicos y hay algunos que son menos eficientes que otros, son menos comunes que otros y menos precisos que otros. Con precisión me refiero a que no se ve claramente que suceda o cuando se identifica un patrón no suele cumplirse lo que se esperaba. Entonces vamos a buscar los más precisos, vamos a hablar de los más precisos y bueno, vamos a entender cómo poder identificarlos. Básicamente sería eso, así que comencemos con esto. Vamos a la pantalla principal, donde vamos a ver un gráfico donde yo les voy a estar haciendo los dibujos que suelen ver en los patrones más comunes. Y acá rápidamente se puede identificar varios. Podemos tener, por ejemplo, una especie de patrón de Cup and Handle, que es el más común de todos para verificar movimientos alcistas, que es este de acá. ¿Y cuál es este patrón? Yo en su momento hablé mucho en mi canal de esto, pueden ver varios videos donde hablo de este tipo de cosas. El patrón de Cup and Handle, básicamente, o copa y manija, lo que nos muestra es un patrón donde tenemos esta figura, que esto que ven acá puede ser como una taza de té con su propia manija, básicamente sería algo así, donde tenemos un movimiento del precio, en el cual se va moviendo de forma gradual, bajando, de forma curva, por así decirlo, va bajando, llega un mínimo, en ese mínimo empieza a subir de nuevo, suele ser acompañado por una suba de volumen, llega a una zona que es igual a donde comenzó este movimiento, hace una corrección leve que forma la manija de la copa, este es el fondo de la copa, solo forma la manija de la copa, prueba el alza, rompe el máximo anterior, que es este de acá, y hace un impulso al alza. Ese es el típico movimiento de Cup and Handle, y en general antes de un segundo impulso, antes de un segundo movimiento, voy a cambiar el color de esto para que se identifique mejor en blanco. En general, el movimiento suele tener por lo menos como objetivo la profundidad de la copa. Es decir, si esta es la profundidad de la copa, yo lo proyecto sobre la ruptura, la zona de ruptura, que es esta de acá, y encuentro la zona objetivo mínima para este trade, es decir, donde por lo menos podemos tomar poner la toma de ganancias, que en este caso sería este nivel que vemos que es la siguiente zona donde comienza a lateralizar el precio. Ahí tenemos un movimiento típico de una Cup and Handle, se los voy a repetir para que lo tengan en cuenta, y miren cómo en la zona donde llega a la zona de mínimos se empieza a incrementar el volumen, miren cómo el volumen acá subió fuertemente para luego retomar. Entonces en la zona de mínimos sube el volumen, va a buscar la zona de máximos anteriores, vamos a mover esto para arriba, Eso lo habíamos visto en un curso anterior como acumulación y distribución, ¿se acuerdan? se va a buscar la zona de máximos anteriores, que es esta de acá, voy a borrar todo de vuelta, esta zona de acá, que corresponde con esta de acá, hace una corrección. Para descartar este movimiento, el tope suele ser por la zona del 50% de la profundidad de la copa, que en este caso sería esta de acá, ¿no? Que no se cumplió perfectamente, pero está cerca. Lo del volumen me refiero, ¿no? Volumen en los picos o en las resistencias. Entonces, si perfora la profundidad de la copa, si perfora esto, se descarta completamente, no va para ningún lado. Va, en realidad se descarta el patrón técnico, porque en realidad tranquilamente podemos tener un movimiento de este tipo donde hace un doble suelo con este para seguir al alza, pero eso lo dejamos para otro video, para otra lección. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en la mayoría de las veces este patrón técnico hace este movimiento y rompe el alza. Tenemos la tapa de la copa, que sería esto de acá. Tenemos normalmente incremento de volumen cerca de la zona de profundidad máxima de la copa. Normalmente tenemos una zona de proyección del target objetivo para tomar ganancias, que es la altura de la copa, la profundidad de la copa desde la ruptura. Entonces, en esta zona se suele tomar la ganancia de la ruptura de este patrón técnico, es decir, acá. Entonces, en esta zona se toma la ganancia. El precio hace esto, incrementa su volumen sobre la zona de mínimos, intenta romper, no lo logra, hace una corrección y ahí sí rompe y con objetivo de la altura de la copa, que es en esta zona de acá. Esto sucedió en esta zona, en el periodo donde tuvimos la lateralización en ese periodo. Hay otras variaciones de este movimiento, de este patrón técnico, que es una copa y manija extendida. Esto se llama así porque el precio hace un movimiento como copa. Esto básicamente es el taza-asa también, como lo conocemos acá. Corrige, y en esta zona no hace una ruptura instantánea, sino que hace una lateralización por más tiempo
y ahí hace la ruptura. O sea que hace varios intentos de ruptura de la zona de máximos, no logra, pero luego la hace. Eso también puede ser un patrón técnico, una variación de la Cup and Handle que se suele dar también bastante en el mercado. Ahí tenemos un patrón técnico importante. Vamos a hablar de otro ahora. Vamos a hablar de los banderines. Los banderines suelen ser movimientos de continuación. Cuando me refiero a movimientos de continuación, me refiero a movimientos que hacen una pausa para luego seguir la tendencia que ya venía previamente. Y estos son muy fáciles de identificar y se suelen dar en general de dos formas. Una forma es un banderín donde el precio lateraliza en forma de banderín, es decir, que hace esto de acá. Es decir, viene con un impulso alcista, lateraliza dentro de una banderín y luego rompe al alza y sigue la continuación. Vemos que venía alcista. Esto es mástil bandera. Cuando es rectangular es mástil bandera. El banderín es movimiento de retroceso o lateralidad en triángulo, que arranca con picos Y rompe mayores, tanto de arriba o para abajo, y después termina un poco más comprimido, compreso. Ahí. Bandera. Epa, epa. ¿Qué pasó? Epa. Se me fue el pincel. Ahí va. Bandera. Puta madre. Aprieto sin querer el clic derecho. Banderín. Diferencias pequeñas. No sé si sirven mucho, pero bueno. Algo teórico. alcista, sigue al alza. Ese es un tipo de movimiento. El otro es el de banderín, tipo de compresión de precios, que hace esto, es decir, que el precio hace esto, lateraliza dentro de una zona que va comprimiendo, cada vez el rango de movimiento es más chiquito, como vemos en este banderín, y luego rompe al alza. Esa suele ser la siguiente forma de continuación. Y esto se da en varios tipos de movimientos, tanto al alza como a la baja. Si fuera a la baja, es de este tipo y hace esto. Entonces, acá vemos un movimiento típico de eso. También volviendo a las interpretaciones, el mástil bandera o mástil banderín, que quieren decir impulso, lateralización o retroceso y otro impulso. Donde tenemos un impulso bajista, una corrección, lateralización tipo banderín y luego ruptura a la baja, continuación del movimiento bajista. Acá vemos cómo, si saco esto de acá, vemos cómo funciona y cómo se ve exactamente lo que acabo de dibujar. Y acá vemos también que cuando sucede esto, en la ruptura del precio suele haber un incremento de volumen. Es decir, que viene con cada vez menos volumen, todo este periodo se hace con muy poco volumen, pero el momento que rompe lo hace con un volumen importante, como podemos ver acá, que es este de acá. Es decir, que tenemos zonas donde poder identificar que se rompió hacia una tendencia y continuación del movimiento que teníamos y de esa forma da oportunidad de encontrar un short. Eso sería entonces el movimiento de continuación de tipo banderín, que puede ser banderín bajista, banderín descendente, puede ser un banderín lateral perfecto, o puede ser también un banderín de compresión, donde como vimos se va comprimiendo el precio en un movimiento cada vez más corto, más chico de precio. Luego tenemos otro movimiento típico, que es el de la cuña. En la cuña lo vinimos hablando hace bastante tiempo. Esta cuña puede ser tanto descendente como ascendente. Si la cuña, se llama cuña justamente por la forma, es decir, que el precio se va comprimiendo de esta forma. En este caso vemos que es una cuña descendente porque la cuña va hacia abajo, mira hacia abajo. Y este tipo de cuña descendente suele tener ruptura de resolución alcista. ¿Qué significa eso? Que rompa el alza. Entonces, este movimiento generalmente se llama cuña descendente de resolución alcista. Y el precio lo que hace es comprimirse, es decir, moverse cada vez menos, hasta llegar a una zona de ruptura que rompa el alza. El objetivo suele ser la altura donde comenzó la cuña, por lo menos. Esta zona sería en este caso porque es la altura donde comenzó la cuña. En caso contrario, tenemos lo que se llama una cuña ascendente, que en este caso es lo invertido a lo que teníamos anteriormente, donde tenemos una compresión de precio de esta forma con resolución bajista con las mismas condiciones. Es decir, que el precio se va comprimiendo de forma alcista hasta llegar a un punto donde rompe a la baja con objetivo en la zona donde comenzó la cuña. Es el mismo movimiento pero invertido. Y lo podemos ver en varios movimientos de precio. De hecho acá tenemos uno, miren cómo se da esta cuña descendente. Acá vemos que hay una compresión de precio, lo voy a poner en blanco para que lo identifiquen más fácil. Tenemos una compresión de precio, una cuña. Miren cómo ni siquiera tengo que buscar muchos activos. Con buscar solamente Netflix ya estoy encontrando estos patrones técnicos constantemente en los gráficos. Miren cómo se da la cuña donde se comprimen los precios y luego rompe con objetivo la altura de la cuña aproximadamente. Ahí se da perfecto el objetivo de cuña descendente de resolución alcista. Así que esto se da constantemente en el mercado, lo pueden ver de forma muy continua también, al igual que el Cup and Handle y demás. Ahora vamos a ver otro patrón técnico muy conocido, el famoso hombro, cabeza, hombro, que este es un movimiento donde suele haber una corrección de por lo menos la altura del hombro. Son casos muy particulares que se pueden encontrar, les voy a buscar alguno muy particular que lo vi hace no mucho, que es por ejemplo el caso de Jumia, que es una empresa de tecnología que le solían llamar el Amazon de África.
Y miren cómo acá tenemos un patrón de hombro, cabeza, hombro. Un patrón de hombro, cabeza, hombro básicamente lo que nos dice es que se forma un hombro, otro hombro y una cabeza en el medio. Es decir, precios más bajos casi la misma altura y un precio más alto que es la cabeza. Y esa resolución suele ser una resolución de reversal. Es decir, que si el precio venía al alza, hace un hombro, cabeza, hombro, sigue a la baja. Si se anula el hombro, cabeza, hombro, es una condición excepcional que puede pasar, suele ser una señal muy alcista y el precio suele buscar nuevos máximos en ese caso. Pero eso es cuando se anula. Si vemos que se anula el movimiento de hombro, cabeza, hombro, es decir, que el precio viene formándose en forma de un hombro, cabeza, hombro, pero luego rompe al alza en vez de romper a la baja, tenemos que es una posición muy alcista y vale la pena entrar long. En general, ¿no? Esto hay que ir analizando cada caso en particular, obviamente. Nunca entrar porque sí, hay que usar los patrones generales, los patrones técnicos, junto con los indicadores técnicos, lo que aprendimos de volumen y precio, junto con el contexto del mercado para hacer los trades de forma correcta. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? En este caso tenemos un patrón de continuación, de reversal, donde el precio hace lo que, o sea, si el precio venía al alza, termina recorrigiendo la baja. Y acá lo podemos ver, miren esto. Tenemos impulso alcista, se forma el primer hombro, corrige, se forma la cabeza más arriba, corrige, se forma el hombro del otro lado, corrige y resuelve la baja. Típico movimiento de hombro, cabeza, hombro, muy fácil de identificar. El hombro, cabeza, hombro, además tiene una línea de... Como ven ahí, no es perfecto. La parte esta se deshace un poco, se desarma, no es tan caída. Pero bueno, nunca, por lo general, nunca son perfectos los hombro, cabeza, hombro. Tanto invertido como normales. Nunca, creo que nunca vi uno perfecto. Siempre tienen sus deformidades. cuello que se da con el punto mínimo de la formación del primer hombro y comienzo de la cabeza y fin de la cabeza. Y la ruptura se hace en este movimiento donde tenemos esa ruptura a la baja en este caso porque veníamos de un impulso alcista. El hombro, cabeza, hombro se puede dar tanto de forma normal como vemos ahora como de forma invertida. En caso de forma invertida, que tenemos un movimiento de este tipo, es una hombro, cabeza, hombro invertido, se le llama, y tiene una ruptura al alza. Tenemos la línea de cuello, que es esta, se forma el hombro, cabeza, hombro invertido, porque está dado vuelta, y es una resolución alcista. El precio viene cayendo, hace un reversal y sigue al alza. Eso sería el hombro, cabeza, hombro invertido. Hay algunos casos particulares donde tenemos la formación del hombro, cabeza, hombro, que por ejemplo un hombro, cabeza, hombro normal, perdón, ahí vamos a dibujarlo de vuelta, o sea, viene al alza, se forma el hombro, se forma la cabeza, se forma el otro hombro, rompe la línea de cuello, vamos a dibujar la línea de cuello acá, la voy a poner de otro color para que ustedes la vean. Rompe la línea de cuello, hace un retesteo a la línea de cuello, acá da una oportunidad de short cuando el precio confirma que sigue a la baja y ahí sigue a la baja, es decir, hace un retesteo y prueba a la baja. Cuando yo me refería a que hace una anulación del hombro, cabeza, hombro, es que acá rebota al alza y ahí sí da un movimiento muy alcista. En caso de que haga un retesteo y falla, es decir, que siga a la baja, ahí se entra short y se logra el beneficio de esa forma. Eso sería un hombro, cabeza, hombro de forma normal. El invertido es como lo mostré hace un ratito, igual que el anterior, pero simplemente al alza, es decir, que viene de un periodo bajista, hace un hombro, cabeza, hombro invertido y sigue al alza. Esto importante porque se da bastante también el hombro, cabeza, hombro. De hecho, lo podemos ver acá en Jumia perfectamente cómo se dio. De hecho, ahí están utilizado que también TradingView tiene una herramienta para identificarlo. Lo voy a mostrar acá, van a esta zona donde pueden ver los distintos dibujos, patrones, y vamos a buscar el que dice Head and Shoulders, que en inglés es hombro, cabeza, hombro. Dibujo el hombro izquierdo, acá, dibujo la cabeza y dibujo el hombro derecho. Y acá podemos ver cómo tenemos los tres dibujos, los tres movimientos que acabamos de dibujar, que acabamos de hablar, con su resolución bajista. Lo voy a alejar para que ustedes lo puedan identificar mejor dentro del gráfico de acá. Es verdad, me acabo de dar cuenta. Head and Shoulders es hombro y cabeza. Mira vos, lo que me acabo de dar cuenta. Pueden ver cómo viene alcista, hace hombro, cabeza, hombro y termina la baja, resolviendo la baja. En general, el objetivo del hombro, cabeza, hombro suele ser por lo menos la profundidad de la cabeza, la altura de la cabeza. Entonces, desde la ruptura de la línea de cuello se suele dar como objetivo la zona, la altura de la cabeza. En este Sí, caso lo dibujé un poco más ancho. fíjense que no se da, así que eso también es medio que es raro. Es muy teórico, pero práctico ocurre poco. Lo que debería ser es ahí el punto, así que vamos a corregir la altura. Ahí tenemos, ahí va. Y en este caso suele dar esta zona de objetivo. Obviamente que estamos hablando siempre de zona de objetivo. Obviamente que si uno quiere, es más conservador, toma un beneficio mucho antes del que estoy mencionando. Pero bueno, tienen el objetivo promedio de este tipo de movimiento de hombro, cabeza, hombro. Como podemos ver acá, se cumple perfectamente cómo se invirtió la tendencia. Venía alcista y resuelve bajista luego del hombro, cabeza, hombro. Otro patrón muy muy importante. Entonces repasemos lo que ya hablamos. Tenemos cuña descendente de resolución alcista, cuña ascendente de resolución bajista, banderín de continuación en caso de impulsos que sean tanto al alza como a la baja, que pueden ser banderines laterales de forma de paralelogramos, es decir, dos rectos, es decir, dos banderines así, o puede ser un banderín de compresión de tipo triangular.
Eso sería patrones de continuación. Tenemos el hombro, cabeza, hombro y tenemos el cap and handle. Ya tenemos varios patrones técnicos visualizados en este caso. Hay otros patrones técnicos, hay armónicos. Los armónicos los vamos a dejar para el siguiente nivel de trading, del curso de trading, que va a ser el nivel 3, porque son un poco más difíciles de identificar. Además de estos valores, tenemos algunas relaciones de Fibonacci que son bastante importantes a tener en cuenta. Y bueno, entonces lo vamos a dejar para el otro curso. Y además no es que se utiliza tanto, dependiendo de la estrategia de trading que use cada uno, obviamente, ¿no? En este caso vamos a ver unos triángulos que son los famosos triángulos ascendente, triángulos descendente y triángulos simétricos. Un triángulo descendente suele ser un triángulo que rompe a la baja. Lo voy a mostrar de esta forma. ¿Y por qué se llama descendente? Se llama descendente básicamente porque la columna que tenemos, es decir, el lado superior del triángulo, que es este lado que vemos acá, que vendría a ser la hipotenusa, va cayendo, es decir que cada vez el precio hace máximos más bajos. ¿Qué se refiere a máximos más bajos? Este es el máximo y este es el mínimo. Vemos que cada vez los máximos cada vez son más bajitos en precio y los mínimos siguen iguales. Estos triángulos suelen romper a la baja. Este sería un patrón típico. Luego tenemos los triángulos simétricos. Se llama simétrico porque están divididos a la mitad de forma bastante simétrica, de esta forma. Ahí lo tenemos. Y estos triángulos simétricos suelen romper al alza, es decir que el precio viene de esta forma. Vamos a ponerlo en otro color. El precio viene de esta forma, empieza a comprimir con máximos y mínimos cada vez más cercanos y rompe al alza. Es muy similar al banderín que comentamos anteriormente. Y luego tenemos los triángulos ascendentes. En este caso se llama ascendente porque la hipotenusa está subiendo. Y lo que tenemos es que tenemos máximos iguales, pero mínimos cada vez más altos. Vemos que los mínimos son mínimos cada vez más elevados. Y esto suele romper al alza en el precio. Entonces tenemos esos tres patrones también para identificar que son movimientos de continuación, es decir, son variantes de los banderines. En general rompen a la baja si venía a la baja, es decir, que esto venía descendiendo y hace esto venía ascendiendo y hace esto, y esto también venía ascendiendo. Acá podemos ver los tres dibujos, entonces, voy a ver si se ve en la pantalla, de los triángulos de continuación, donde el precio viene, en un caso de un triángulo descendente, hace una pausa para seguir bajando, en el caso de... ¿Qué quiere decir esto? El primer triángulo quiere decir lateralización, descanso, pausa para seguir en la tendencia, en este caso alcista. Este quiere decir testeo de un soporte hasta que lo rompe y sigue bajando. Y este testeo de una resistencia hasta que la rompe y sigue subiendo. Un triángulo simétrico hace una pausa para seguir subiendo, y lo mismo para el ascendente. Esos son los tres patrones que faltaban mencionar, que se utilizan bastante, así que ya tenemos muchos patrones y muchas geometrías para identificar en los precios. Lo que les invito a hacer es empezar a ver gráficos de acciones y de criptomonedas y tratar de identificarlo por su cuenta ustedes, para que cuando se esté formando nuevamente un patrón como ese, ustedes puedan identificarlo. Yo también en mi canal de YouTube, cuando hago análisis de criptomonedas y de acciones, hago interpretación de este tipo de cosas, busco patrones de esta forma, y también de esa forma puedo ayudar a hacer un análisis más profundo para ustedes. Así que si me pueden ver en el canal, me pueden ver ahí también haciendo esto. Sigamos ahora a la siguiente lección. Ok. Hola a todos, ¿cómo andan? Y bienvenidos a esta lección del curso de nivel 2 de trading, donde vamos a ver un concepto importantísimo para que ustedes puedan ser rentables, puedan ser ganadores en sus trades en forma estadística a largo plazo. ¿Y a qué me refiero con esto? A la forma en la cual van a tomar sus trades, cómo van a entrar, cómo van a salir, dónde van a poner sus take profit y dónde van a poner sus stop loss, y cómo poder manejar esto. Recuerden que take profit y stop loss ya lo hablamos en el curso de nivel 1, no lo voy a repetir ahora, si les interesa lo pueden ver en ese curso. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la relación riesgo-beneficio. ¿Cómo entramos? ¿Cómo salimos de un trade? ¿Con qué riesgo? Fundamental. ¿Cuánto arriesgamos para ganar cuánto? Estadísticamente esto tiene un número y se puede cuantificar, y ahí vamos a ver en la herramienta de TradingView también cómo podemos visualizar esto. Así que para eso pasemos a la pantalla principal y vamos a suponer trades hipotéticos. Trades hipotéticos me refiero a entradas y salidas con algún objetivo en particular, y les voy a mostrar a qué estoy hablando. Vamos a suponer que vamos a entrar a esta posición, o vamos a suponer en la última posición para que quede el cuerpo libre. Vamos a suponer que vamos a abrir una posición. Si ustedes quieren abrir una posición long, van acá a este acostadito y apretan long y ponen acá. Esta herramienta nos permite visualizar la relación riesgo-beneficio según la posición de nuestro stop loss y nuestro target o nuestro take profit. En verde tenemos el take profit. Vamos a suponer que lo ponemos a esta altura, es decir, que lo ponemos, no, vamos a suponer que lo ponemos a esta altura, por poner un número cualquiera, ¿no? Donde coincide con esta zona de ganancia de acá, donde vemos que anteriormente tuvo rebote el precio y demás. Así que y tuvo también soporte anteriormente. Suponemos que lo ponemos ahí, entonces tenemos esto, y vamos a ver dónde ponemos el stop loss. Supongamos que vemos esto y decimos, bueno, yo no quiero arriesgar mucho, pero no quiero que se me cierre la posición tan fácil, entonces voy a poner mi stop loss, más o menos, quiero asegurármelo y lo pongo acá abajo, debajo del último mínimo, es decir, debajo de esta zona. Si yo lo pongo así, algo ya me ve mal, algo ya se ve mal, y esto lo hacen muchos, y muchos que no ponen stop loss. Vemos que la zona verde es mucho más chica que la zona roja, es decir, que yo tengo una relación riesgo-beneficio de 0,92.
Es decir, que si yo estoy arriesgando, si pierdo este trade, pierdo más de lo que gano. Pierdo un 37% cuando gano un 34%. Esta relación de riesgo-beneficio no es buena. A largo plazo va a significar que voy a perder plata porque no voy a acertar siempre. No voy a, o sea, un trader estadísticamente va a tener errores. En lo posible, si es muy bueno, va a tener la menor cantidad de errores posible, pero va a tener alguno que otro. Lo ideal es que no tenga ninguno, obviamente. Pero uno siempre tiene que buscar relaciones de riesgo-beneficio mayores a 1. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver una tablita que les va a servir de guía. Acá vemos esta tablita que lo que nos dice es una columna, el win ratio, y en otra columna, el risk reward, es decir, el riesgo-beneficio. Si yo estoy con un riesgo-beneficio, lo voy a escribir acá, a ver si lo tenemos marcado, ahí está. Si yo tengo una capacidad de ganar del 50%, es decir, que de cada 2 trades gano 1, mi riesgo-beneficio mínimo para ser positivo, para estar bien, normal, 0, tengo que tener un riesgo-beneficio de 1. Es decir, que yo tengo que arriesgar 1 y perder 1. Es decir, que esto por lo menos tiene que subir a 1, que estamos hablando en esta zona. O achicar el stop loss o aumentar el take profit, pero eso también va a depender de si mi zona que estoy decidiendo en este lugar de acá es una zona viable para poner un take profit y esta zona es una zona viable para poner stop loss. En general, lo que nos va a guiar esto va a ser zonas técnicas de resistencia psicológica y resistencia de precio por un tema técnico. Por eso siempre les recomiendo comprar en soportes o arriesgar en soportes, o si tiran un short que sea en resistencia, porque siempre el stop loss en esos casos es cortito y si sale bien el trade, la ganancia es mucha. Entonces pueden tener un win ratio tranquilo, porque total, como veíamos el caso hoy del video de hoy de Triple Basor, que había subido un 20% y el stop loss era de un 3. Ahí, si haces 5 trades de esos y te sale uno bien, pero los otros 4 mal, igual estás ganando, porque en los 4 que perdés un 3%, es decir, perdés el 12%, y en ese que ganaste un 20%. Por eso siempre hay que tratar de hacer eso. O zonas de patrones, de take profit, de patrones técnicos, como hablamos anteriormente, por ejemplo, la altura o la profundidad de la tasa en el cap and handle que hablamos, o por ejemplo, la altura de la cuña descendente cuando hablamos. Entonces, eso nos va a definir el take profit. Y el stop loss nos lo va a definir el ATR, que ya hablé en un video de mi canal, que lo pueden ver de forma gratuita, donde vemos cómo poner correctamente un stop loss de acuerdo a la volatilidad de la criptomoneda o la acción. Eso lo pueden ver ahí, se llama cómo colocar correctamente los stop loss. Lo pueden ver en mi canal de YouTube, Marco Donzi, como pueden ver acá abajo. También únanse al canal de Telegram, que ahí también vamos a compartir cosas y análisis de trade y demás. Entonces, en esta zona, según el ATR, vamos a determinar el stop loss y según la zona target objetivo, nuestro patrón técnico y de nuestros análisis, vamos a definir un target de take profit. Eso nos va a dar una relación riesgo-beneficio. Hay veces que la relación riesgo-beneficio que nos va a dar lo que estamos analizando y viendo va a ser mucho menor que 1 o 1. Y ahí vamos a tener que decir, mejor no entro. Por más que veamos un patrón clarísimo, estadísticamente, yo les comento lo que yo hago. Si yo veo que mi relación riesgo-beneficio es menor a es 1, si es 1 no entro. Si es 1 no entro porque no me convence lo que estoy arriesgando para lo que gano, por más que encuentre el patrón técnico. Entonces, eso me protege de que a largo plazo sea negativo. Esto me protege de que a largo plazo yo termine siendo positivo de forma correcta, porque hay una relación estadística mínima donde me dice cuánto porcentaje de acierto tengo y cuánto tiene que ser mi riesgo-beneficio. Si vemos que solamente acierto el 30% de las veces, mi porcentaje de ganancia, o sea que gano 3 veces de cada 10 trades, mi relación riesgo-beneficio para cada trade tiene que ser por lo menos de 2,33. Es decir, que tengo que entrar en trades donde yo gane por lo menos el doble de lo que estoy apostando a perder y de esa forma yo gane el 30% y aún esté en cero, es decir, que esté bien. Vamos a ponerlo de esta forma, en 2,33. Vamos a buscar que, miren, tiene que ser una relación de este tipo aproximadamente. Vamos a ponerlo ahí. Ven cómo se expande mucho más la zona verde que la roja. Eso es si tengo el 30% de win ratio. En caso de que tenga un acierto mucho mayor, que es de 70%, el 0,43 está bien. Pero aún así, uno siempre tiene que jugar en el rango de por lo menos 1,22 en arriba. Lo ideal sería 1,50. Si encuentra trades con mucho mayor riesgo-beneficio, perfecto. Son los mejores trades. Yo particularmente, mi opinión y lo que yo hago, cada uno hace luego lo que quiere. Recuerden que esto no es asesoramiento financiero. Yo particularmente no tomo trades de riesgo-beneficio menor a 1,2. 1,2 es mi mínimo, lo cual me garantiza que si gano el 45% de las veces, estoy ok. De esa forma. Entonces, eso es lo que yo tengo como regla general que aplico sí o sí y que un trade profesional lo hace también porque es así como se hace. Hay que tener una relación riesgo-beneficio alta para poder tener un éxito a largo plazo. Porque si uno hace relaciones de riesgo-beneficio de 1 o menos a 1, le va a ir mal. ¿Por qué digo esto? Y les pongo un ejemplo claro. Supongamos que ustedes tienen $100. Ponen $100, pero no ponen el stop loss bien o no usan stop loss y pierden $50, pierden el 50% de la posición. Ahora tienen $50. Para volver a tener lo que tenían antes, no tienen que ganar 50%, tienen que subir un 100%. Entonces tengan en cuenta este tipo de cosas a la hora de tradear, tienen que subir su capital mucho más, tienen que partir de un capital mucho menor, así que tienen que tener en cuenta también comisiones. Tengan en cuenta eso. Esto es cuestión de hacerse números, ponerse un Excel y pueden hacer cuentas y van a ver que tienen que ganar un poco más para recuperar lo que perdieron por un trade de, por ejemplo, si pierden 20%, luego tienen que ganar más que el 20% para recuperar.
Eso por cuestión matemática, porque el porcentaje de baja no siempre, de hecho nunca, es el mismo que el de suba. Si vos tenés 100 y bajás un 10%, tenés 90. Si de 90 subís un 10%, no tenés 100, tenés 99. Por eso siempre los porcentajes de baja y en rojo siempre repercuten más en el precio que los porcentajes de suba. Claro. Tengan en cuenta eso porque el número de origen ahora es más chiquito que el anterior. Así que bueno, eso era lo que quería comentar sobre la relación riesgo-beneficio y la importancia de saber tomar trades. Yo particularmente no tomo trades de menor a 1,2, eso lo hace cada uno, después recuerdo su versión al riesgo. Si veo que se me dan todos los patrones técnicos, todo perfecto, todo el análisis perfecto, que esto seguro se va para arriba, pero el riesgo-beneficio me da menos a 1 o 1, no entro. Digo, chao, listo, miro afuera porque no me convence. Porque esto suele suceder, por ejemplo, cuando vemos un trade que entramos tarde. Por ejemplo, vimos todo el patrón, vimos que se cumplió todo, pero yo lo vi tarde, lo vi acá arriba. Y mi riesgo-beneficio ya llegó, ya el precio se desarrolló demasiado como para que valga la pena entrar. El precio ya tuvo demasiado movimiento. A modo de ejemplo, ¿no? El precio, por ejemplo, digamos que yo tengo un take profit en esta zona. Y yo vi que todo el patrón estuvo perfecto, pero el precio ya está acá arriba. Ya hizo todo este desarrollo, se movió todo esto. Ya estoy mirándolo tarde, no vale la pena entrar acá. Además de que hay alta posibilidad de un rebote en esta zona. También el riesgo-beneficio es demasiado bajo, no vale la pena. Si lo vemos acá, ya es distinto porque tenemos un movimiento mucho más alto y sabemos cómo poner stop loss en caso de que haya una ruptura de una zona de nuevos mínimos. Todo este tipo de cosas lo hablo en mi canal constantemente cuando hago análisis, así que también me siguen ahí para ir practicando por su cuenta ustedes también, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que quería comentar sobre el riesgo-beneficio y su importancia, y muy importante, que lo tengan en cuenta al momento de abrir trades. Eso no se los dicen en general mucho, de hecho no hablan mucho en general en los medios de esto, así que tengan en cuenta al momento de operarlo. Hola a todos, ahora que ya vieron cómo utilizar estos dos indicadores y también en combinación con el indicador RSI que vimos en el nivel 1 de trading, que también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, vamos a ver un ejemplo ahora con todo lo aprendido, cómo podemos hacer un trade utilizando varias combinaciones de nuestros indicadores. Obviamente que esto lo puedo ir actualizando a medida que surge el curso y hago análisis en YouTube, también en mi video de YouTube van a ver cómo se combinan todos los indicadores que utilizo y que también mencioné en este curso, junto con otros factores obviamente que vamos actualizando en el día a día en el canal de YouTube, pero ahora vamos a ver un caso de aplicación de ejemplo de todo lo aprendido y además también obviamente los invito a que me sigan en el canal de YouTube donde pueden ver este tipo de análisis a diario. Así que comencemos con este análisis de ejemplo donde, bueno, vamos a ver un caso de análisis para el caso de Bitcoin. Vamos a ver, obviamente recuerden que esto es aplicable tanto a acciones como criptomonedas, así que lo pueden utilizar de las dos formas. Pasemos entonces a la pantalla. Acá lo que estamos viendo es el movimiento de Bitcoin en gráfico de una hora y vamos a ver dos indicadores que tenemos acá, que son el MACD y el RSI. Acá que tenemos, tenemos un proceso de corrección, por así decirlo, donde tenemos un impulso negativo que recorre todo esto y uno dice, bueno, ¿cuándo entro short acá? No sabemos, ¿no? Porque uno por ahí entra short en este punto y termina rebotando al alza y nos saca el stop loss y perdemos. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso tenemos varias cuestiones a poder analizar. Primero podemos ver que tenemos un triple techo, obviamente que esto es una caída. Tenemos cruces de medias móviles, donde tenemos la media móvil más rápida, que es la de 9, cruzando las otras medias móviles perdón, la móvil más rápida de 4, la EMA de 4, que también hablo de esto en mi canal de YouTube, así que lo pueden ver. Simplemente son medias móviles, que lo hablamos también en el nivel 1, en el curso de trading nivel 1, que si no lo hicieron, les recomiendo que lo hagan porque aprenden unas cuantas cosas fundamentales. Entonces, tenemos cruces de medias móviles, sabemos que empieza a caer el precio, tenemos un impulso negativo. La pregunta es cuándo entramos. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechemos el Fibonacci. Vamos a tirar un Fibonacci, por lo tanto, Alt F. Vamos donde empieza el impulso hasta donde termina, que es acá, y lo extendemos de esta forma para poder verlo. Miren cómo yo lo pongo hasta este punto y con donde comienza. Vemos acá entonces que nosotros lo que vamos a estar viendo en realidad sería, a medida que se desarrolla el precio, decimos, ¿rebota en el primer nivel de Fibonacci? No rebotó. Sigue, 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 hace esto. ¿Rebota en el segundo nivel de Fibonacci? Tampoco rebotó. Vemos ahí y vemos que acá empieza a mostrar indicios de que empieza a rebotar. Vamos a hacer un zoom ahora para ver un poquito mejor qué tenemos en el punto de rebote de los niveles de Fibonacci. Por un lado tenemos el impulso correctivo. Esto es un impulso correctivo dentro de un negativo, dentro de una caída, ¿sí? Tenemos un impulso correctivo, empezamos a ver que tenemos movimientos un poquito más pausados, el volumen está comenzando a disminuir, miren esto, miren cómo, voy a alejarlo para que lo vean, ahí lo tenemos, vemos cómo el volumen comenzó a disminuir al punto que ya se agotó, llegamos al punto donde el volumen es mínimo, y vemos rebotes en el nivel 0,5 de Fibonacci. Y además vemos tres velas negativas en la zona del 0,5 de Fibonacci, tres velas negativas, una con un mínimo más bajo que el otro, vemos un intento de recuperación y luego vemos un envolvente de esa vela anterior. Entonces esto ya nos da un indicio de que acá se termina todo, es decir, que hasta acá llegó la corrección y sigue a la baja. Pero esto no es suficiente, esto no es dato suficiente. Tenemos corroboración de nivel de Fibonacci, tenemos volumen confirmando descenso de volumen, por lo tanto agotamiento del movimiento, y tenemos tres velas negativas junto con una envolvente negativa también abrazando a la vela anterior verde que quiso ser positiva. Y además
tenemos, bueno, obviamente una especie de doji de reversal acá en este punto, pero no está en el top top. Entonces quedan dudas. ¿Qué dudas tenemos y cómo podemos confirmarla con nuestros indicadores? Tenemos cruce de medias móviles, la media móvil rápida vuelve a cruzar a las medias móviles más lentas, por lo tanto se empieza a confirmar en este punto, ya se empieza a confirmar el movimiento bajista. Segundo, tenemos cruce del MACD, vemos acá, en este punto, voy a marcarlo con una línea vertical donde se dan todas estas situaciones, punto acá. En este punto tenemos la doji, que no es una doji perfecta porque no está en el top, pero tenemos disminución de volumen en esta zona anteriores, acá ya tenemos el indicio, tenemos soporte en esta zona también que rechaza el nivel de Fibonacci, tenemos cruce de media móvil de línea de MACD sobre la línea de señal, podemos ver que la línea azul, como vimos en el video de MACD, cruza la línea de señal en este punto, por lo tanto ya hay una tendencia negativa, y además tenemos que el RSI está empezando a caer en la zona negativa, o sea, está empezando a mirar para abajo. Ideal sería que en realidad el RSI estuviese por esta zona, en zona de sobrecompra, no lo está, pero tenemos la ayuda de los otros indicadores. Cuanto más indicadores nos dan mayor precisión de un movimiento, mejor se da el trade. Ahora tenemos corroboración de rebote en zona de Fibonacci, tenemos cruce de medias móviles rápidas sobre las lentas, tenemos velas o sea, patrones de velas japonesas que nos dan indicio de agotamiento, de cambio de reversal, y tenemos también volumen dando señal de agotamiento del movimiento de correctivo. Tenemos varias señales positivas. Ideal hubiera sido tener un RSI más descargado, más sobrecomprado, es decir, más arriba, como lo vieron en el video del nivel 1. Y ya tenemos suficientes indicios como hacer una entrada. Entonces borramos todo esto, vemos que en este rango tenemos una posible entrada. Probablemente si entran lo más tarde posible, hubieran entrado un short en esta posición. Lo más tarde posible, ¿no? Y ahora vemos qué hacemos con el stop loss y el ATR. Para eso vamos a achicar estos dos y vamos a agregar el ATR, que es el otro indicador que utilizamos. Y vamos a ver cómo tenemos la volatilidad en este punto. En este punto vemos que tenemos 245. Si vamos a aplicar un ATR de 240, un ATR de 245 en un proceso correctivo, vamos a poner, por ejemplo, 245 por 1.5, 367. Si ponemos 367, vamos a poner nuestro ATR en más o menos este punto. ¿Y dónde tomamos la ganancia? ¿Dónde ponemos nuestro take profit? Por un lado tenemos como zona posible de soporte esta zona de máximo previo, por lo tanto mínimamente lo vamos a tirar hasta acá. Si vemos que hay más posibilidad de movimiento, lo tiramos un poquito más todavía, pero en principio este sería el trade y vemos que la relación riesgo-beneficio es de 2 a 1, por lo tanto muy buena relación riesgo-beneficio, trade bastante seguro de que suceda. Y además veíamos que el volumen empezaba a incrementar cuando comenzaba el proceso correctivo, como segunda corroboración un poquito más tardía, ya lo vemos eso, pero vemos que de esta forma combinamos el MACD, combinamos el ATR, combinamos retroceso Fibonacci, combinamos cruces de medias móviles, en este caso medias móviles exponenciales, lo hablamos en el nivel 1, el tema de medias móviles, y además riesgo-beneficio para analizar si vale la pena entrar a este trade. Por lo tanto, de esta forma usamos todas las combinaciones que utilizamos en este curso y en el curso nivel 1 para abrir un trade que nos da un trade que termina siendo positivo de forma correcta, con una ganancia sin apalancamiento de 2,5%. Si usan apalancamiento pueden ganar más, obviamente esto depende de cada uno el riesgo, esto me lo siguen en el canal, si me siguen en el canal van a entender de qué estoy hablando. Bueno, como siempre, cuanto más indicadores usen, cuanto más tendencias, cuanto más todo, menor margen de error, menos margen de error, pero, como siempre les digo, es fácil operar y que las cosas salgan bien cuando ya ves el resultado. Pero en el mientras tanto, cuando vos tenés los gráficos, como acá, y después blanco, no sabes cómo puedes seguir. Esto me quedó del mástil bandera de antes. No sabes cómo puedes seguir. Si va a seguir para arriba, va a seguir para abajo. Y bueno, no es lo mismo analizar así con un vacío posterior que analizar con ya el resultado puesto y que sabes que después sube, por ejemplo, ahí. Entonces, bueno, nada, eso con la práctica lo van a ir entendiendo un poco más. También lo vamos a ver esto en un curso de nivel 3, todo este tema también más profundo, donde vamos a ver apalancamiento, vamos a ver estrategias y más. Así que quédense pendientes si les gustó este curso. Voy a pasar a la pantalla principal para comentar y cerrar el curso. Entonces, vemos cómo combinando todos los indicadores tratamos de reducir lo más posible las chances de error y de esta forma hacer a largo plazo un trade positivo, un trader positivo. Y de esta forma también asegurarnos la posibilidad de acertar, y más que acertar sería la palabra, mejor dicho, sería predecir con mayor posibilidad de predicción correcta el movimiento del precio para poder hacer trades rentables. Eso sería entonces la combinación de todos estos indicadores para ayudarnos a ser traders. Espero que les haya gustado este curso, que hayan aprendido mucho, que hayan aprendido cómo utilizar algunos indicadores, cómo leer los gráficos, los movimientos, la acción del precio, el volumen, todo lo que vimos acá, cómo poner nuestro stop loss correctamente, entender cómo se mueven los mercados por impulsos de ondas de Elliott, dónde están los retrocesos Fibonacci para determinar niveles de corrección, soporte y resistencia, y todo lo que vimos en el curso. Si te gustó, me encantaría que lo compartas con tus amigos, que les puede llegar a gustar.
También si no me seguís en YouTube, me podés seguir en YouTube para encontrar este tipo de análisis y otros también que hacemos también como servicios, análisis de proyectos de criptomonedas, de inversión y demás, que parecen bastante interesantes, que les gusta a la audiencia y por eso los hago. Y que bueno, eso lo pueden ver en mi canal en más detalle, no me voy a extender. Por otro lado, si no hiciste el curso nivel 1, te recomiendo que lo hagas porque vemos cosas bastante interesantes y fundamentales. Como siempre, esto no Bueno, es asesoramiento financiero, simplemente por motivos de entretenimiento y educación. Como siempre, nos vemos en los próximos videos si me seguís en el canal. Espero que te haya gustado el curso y quédate atento para el curso nivel 3. Hasta luego. señores, hemos terminado entonces este curso. Lo hemos completado. Bien. Después más adelante entonces veremos la próxima parte. Finalizamos entonces parte 3. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los que vieron este video. Cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video, los links y demás redes, canales de donaciones y demás. Y cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Espero que hayan visto las 3 partes. Si están acá seguramente que fue así. Y bueno, ya volvimos con los cursos, encontramos cursitos nuevos. Seguramente volvamos con la temática de libros, ahora desde este nuevo setup, que ahí se me cayó un poquito la tira de luces, que ya la voy a acomodar. Y bueno, nada, micrófono nuevo también, que espero que les guste cómo se escucha, que así con eco por ahí suena. Bueno, para algunos raro, para mí me gusta mucho. Nada más, gente, abrazo grande, espero que les haya servido. La verdad que está bueno, como siempre les digo, tengan en cuenta que con la práctica es como realmente van aprendiendo a ver a los mercados, porque la teoría después no siempre se realiza. En ocasiones sí, pero en otras no, porque tenemos contexto macroeconómico, tenemos geografías, tenemos políticas, tenemos muchas cosas que impactan en el corto plazo en los precios y esas son las 7 claves para ser buen inversor que lo tenés en el video acá en el canal. Y después, bueno, acuérdate siempre de los 4 pasos para ser rentable, que es paciencia, primero. Segundo, para poder comprar en el precio más barato posible, esa paciencia te sirve para eso. Tercero, poner un objetivo, tanto de plazo como de tiempo y de porcentajes y de número de ganancia. Y después, el cuarto, tratar de ganar lo máximo posible. Si ese objetivo ves que no llega, tratar de vender un poco antes. Si ves que el objetivo llegó, decir, bueno, puedo seguir un poco más o me freno acá. Bueno, y con esos 4 pasos vas a ser rentable. Y bueno, dentro de esa paciencia y de ese paso 2, bueno, paso 1, paciencia, y paso 2, comprar barato, está justamente lo que hablamos antes de riesgo-beneficio. Cuando compras en soporte y cuando compras barato, tenés poca chance de que baje, tenés poco riesgo de perder, 3, 4, 5%, y puedes ganar un 15, 20 o un poco más. Nada más. Abrazo grande, nos vemos en la próxima. Saludos a la gente de YouTube. Seguimos un ratito más en Twitch acá con la banda. Y no se olviden los fundamentales. Ahí Mariano me agrega también otra clave, análisis fundamental. No solo el técnico, sino también el fundamental. Y bueno, también el tipo activo. También esa es otra clave. Abrazo grande y nos vemos en la próxima.